Movimiento de un objeto en Logic Pro utilizando la técnica de análisis de video, pues lo primero que requerimos es un video en el cual haya sido capturado dicho movimiento o grabado pues ese evento. Posteriormente se requiere insertar el video en Logic Pro. Luego vamos a establecer una escala utilizando las dimensiones de un objeto de longitud conocida, el cual debe aparecer en el video. Seleccionar la posición inicial del objeto utilizando los botones de avance y retroceso de la reproducción del video. Posteriormente seleccionar un sistema de referencia apropiado para analizar el movimiento, y sobre él vamos a insertar el origen de un sistema coordenado, una herramienta que aparece o que proporciona Logic Pro. Luego vamos a establecer para esa posición inicial un valor de tiempo de gráfica, el cual regularmente pues hacemos igual a 0. Decimos que a la posición inicial le corresponde un tiempo igual a 0 o un tiempo inicial igual a 0. Posteriormente debemos revisar la frecuencia a la que fue grabado el video y corregir ese dato en caso necesario. Luego vamos a seleccionar la frecuencia apropiada para la toma de datos, o sea, una frecuencia que sea que nos permita analizar el movimiento en forma correcta o en forma apropiada. Y posteriormente tomaremos los datos, guardaremos el archivo y los analizaremos utilizando el programa. Bien, a manera de ejemplo vamos a utilizar el tiro parabólico o el movimiento parabólico de un objeto. Y bueno, para ello vamos a ver que tendremos inicialmente dos variables, tiempo y posición, siendo la posición dada en términos de sus componentes x, y. Y además, por default, el programa calcula la velocidad del objeto. Para ello, utiliza las componentes de velocidad, las cuales se definen en el programa de acuerdo con las relaciones Bx igual a derivada de posición en x con respecto al tiempo y velocidad en y igual a la derivada de y con respecto al tiempo. Posteriormente podemos introducir una columna para la aceleración en y. Sabemos que la derivada de y con respecto al tiempo. También se puede utilizar la segunda derivada de la posición en y con respecto al tiempo, y en tanto que la aceleración en x pues es la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, o la segunda derivada de x con respecto al tiempo. La rapidez sabemos que es la magnitud de la velocidad, entonces la rapidez puede ser obtenida en términos de la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes de la velocidad. La distancia recorrida se obtiene a partir de la relación de que la distancia recorrida es la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Bien, para las energías, para la energía potencial en el caso del movimiento parabólico, pues sabemos que depende de la posición que tenga el objeto con respecto a una posición de referencia. Regularmente pues esta es la posición inicial del objeto. Para esa posición inicial le asignamos nosotros una energía cinética igual a 0, y entonces veremos que la energía potencial es simplemente el peso del objeto por su posición en y. La energía cinética, por su parte, se encuentra que es un medio de la masa, y esto es importante, por el cuadrado de la rapidez del objeto. En tanto que la energía total es la energía cinética más la energía potencial. Para la cantidad de movimiento del objeto, este se encuentra como la masa por la velocidad, por lo tanto será un vector que tendrá dos componentes, cantidad de movimiento en x, o momento lineal también se le llama, en x igual a la masa por la velocidad en x, en tanto que la cantidad de movimiento en y será la masa por la velocidad en y. La fuerza vamos a
poder encontrarla en términos de la segunda ley de Newton como la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, la fuerza en X, puesto que se trata de un vector, será la cantidad de movimiento en X con respecto al tiempo, en tanto que la fuerza en Y será la derivada de la cantidad de movimiento en Y con respecto al tiempo. Muy bien, entonces utilizaremos el programa para llevar a cabo este análisis y bueno, lo haremos en al menos dos partes o dividiremos esto en dos partes o en dos videos. Bien, entonces lo que se requiere inicialmente cuando se analiza un movimiento en el programa es en una carpeta, en una misma carpeta, tener nosotros, bueno, el video, o sea, el archivo de video, y en él vamos a ir guardando las actividades que vamos realizando. En este caso, bueno, además de el video, aparecen aquí otros archivos que nosotros vamos a utilizar, al menos dos de ellos, para llevar a cabo este análisis de una forma más sencilla. Bien, entonces vamos a insertar este archivo. Este archivo, si vemos sus propiedades, va a ser reproducido a una razón de 29 fotogramas por segundo. Esto, sin embargo, no es bueno, en este caso también esto coincide con la frecuencia a la que fue capturado. Sin embargo, esto no es definitivo, o sea, no es bueno utilizar el programa Windows para analizar o para conocer a qué frecuencia fue grabado el video. Este es un dato que deben darnos quien grabó el video. Bien, entonces analizaremos este video. Entonces, para ello vamos a utilizar el programa Lawyer Pro y en él vamos a insertar el video. En esta primera parte no vamos a requerir gráficas, entonces esta ventana de gráficos podemos eliminarla y vamos a insertar una ventana de video o un video, pues seleccionando aquí donde dice video y vamos a buscarlo. En nuestro caso está en escritorio y la carpeta se llama actividad 5 movimiento parabólico. Aquí se encuentra entonces el video, damos doble clic y entonces este video se va a insertar aquí en Lawyer Pro. Es conveniente en esta parte que el video quede lo más extenso posible en la ventana y bueno, debe ser cómodo, debe caber completamente pues en dicha ventana porque vamos a requerir ver los botones que aparecen en él para reproducirlo. Bueno, este video, como podemos observar si lo corremos, nos describe o en él está capturado el movimiento de un objeto. Estos botones que se encuentran aquí sirven o tienen la función precisamente de hacer lo que corra. El que está aquí es de regresarlo al inicio y de detenerlo, de darle pausa. Entonces, en este caso es un tanto complicado porque el video en realidad consiste de pocos cuadros. Entonces, para poder detenerlo tenemos que ser muy ágiles. Bueno, aquí lo detuvimos ya. También se puede utilizar la barra de herramienta para adelantarlo o hacer que retroceda. Entonces se puede utilizar las dos opciones. En el caso de Lawyer Pro nos muestra algunos indicadores. Aquí este indicador nos da el número del fotograma en el que estamos y el número total de fotogramas que son de los que consta el video. Entonces, estamos en el 7 del 21 y este es el tiempo. El tiempo desde que se inicia el video. O sea, el tiempo inicial pues es igual a 0 y aquí ha transcurrido este tiempo. Aquí si lo regresamos, llegamos otra vez al cuadro inicial.
Estos dos botones nos ayudan a que el video avance un cuadro. Aquí podemos ver arriba cómo está avanzando un cuadro cada vez que damos un clic, o a que retroceda. Entonces, mediante estos controles y la barra espaciadora podemos llevar el objeto o podemos poner en la pantalla un determinado cuadro de los que consta el video. Aquí podemos observar que para el tiempo que ha sido utilizado por Windows, la distancia entre un cuadro, entre este cuadro que nos da el tiempo 0 y el siguiente, ha transcurrido un tiempo de 0.033 segundos. Bueno, este es el recíproco de 30 cuadros por segundo, es decir, este tiempo es un treintavo de segundo. Si dividen uno entre 30 obtendrán este tiempo. Ahí podríamos avanzarlo y ver que cada tiempo es un múltiplo de esa cantidad. Cuando nosotros tenemos entonces ya nuestro video, sabemos que en mecánica el vector básico es el vector posición y ese vector está descrito en función del tiempo. Es una función vectorial. Entonces ese vector es el que nosotros debemos encontrar o queremos encontrar a partir de este análisis. Para ello el programa dispone de dos herramientas o de dos opciones que están aquí abajo a la derecha. Una de ellas es para adecuar el tiempo de análisis, y este es para la posición, el de la derecha. Si marcamos primero el de la derecha, que es lo que hacemos regularmente, observamos que aparece una barra de herramientas aquí y además aparece un dato más aquí. Este dato, si nosotros movemos nuestro mouse aquí, podemos analizar o podemos llegar a la conclusión de que se trata de la posición del mouse, del indicador del mouse en píxeles. Para analizar nosotros el movimiento en términos de unidades del sistema internacional o que nosotros utilizamos en física, la cual es el metro, debemos calibrar, bueno, así se le conoce a esa acción, y para ello necesitamos conocer la longitud de un objeto que aparezca en la imagen, o sea, su longitud real. Para ello, pues debe de haber una regla o debe de haber una marca aquí, o debe haber dos marcas y conocer la distancia nosotros entre ellas. En este caso se utilizó o se utiliza un pizarrón, bueno, por otros motivos, para hacer esto en forma manual, pero bueno, en este caso vamos a utilizar el programa Lawyer Pro. Y bueno, cada línea de estas fue trazada a una distancia de 2 centímetros una de otra. Lo mismo en X que en Y, o tanto en X como en Y. Por lo tanto, la distancia entre dos líneas es de 1 centímetro. Y bueno, lo conveniente es que para minimizar errores en esa escala, la longitud a tomar sea la máxima posible. En nuestro caso, entonces, podemos tomar un primer cruce de dos líneas de estas y marcar sobre una línea hasta el final el otro cruce y decir cuánto vale esa distancia. Entonces, para ello podemos utilizar nosotros esta herramienta que dice establecer escala, o debemos hacerlo. Damos un clic izquierdo con el mouse, nos vamos a un punto de cruce de dos líneas de estas y bueno, ahí damos un clic y arrastramos. Bueno, mantenemos presionado y arrastramos hasta el último cruce. Si cuentan los cuadritos, resulta que estos son 53, por lo que la separación entre esas dos líneas pues es de 106 centímetros. Si lo expresamos en metros, pues aquí nos queda 1.06 metros. Le decimos aceptar. Y bueno, esto podría ser útil para calcular la distancia, por ejemplo, entre dos posiciones del objeto. Regularmente para
estar nosotros seguros, pues podemos utilizarlo, utilizar otra segunda línea que aparezca ahí de longitud conocida. Por ejemplo, en nuestro caso, usando esa herramienta esta que dice distancia de foto y debe decir distancia en foto, puedo dar un clic. Y si tomo, por ejemplo, la separación o trazo una línea, esto también se da un clic sobre la herramienta y aquí damos un clic izquierdo, arrastramos y vamos a seleccionar 2, 4, 5 líneas de estas. Ahí esperamos que la lectura, pues si son 5 líneas, cada una es de punto 2, que la separación entre ellas sea de 10 centímetros o de punto 1 metros. Y bueno, podemos soltar aquí el mouse y observamos que nos queda punto 0,966 metros, lo cual, bueno, nos da una diferencia de 4/10 milésimas de metro con respecto a lo que esperábamos, que era 0,1 metros o 10 centímetros. Entonces podemos ver que, bueno, tenemos una precisión bastante buena. Una vez que hemos establecido la escala, vamos a seleccionar un sistema de referencia para analizar el movimiento. En nuestro caso, si nosotros regresamos el video hasta el cuadro 0 de los 21 que son, observamos que el objeto ya está separado, por ejemplo, de la mano. Aquí la mano esta fue la que lo lanzó. Ya está separado, ya está libre de la mano y por lo tanto ya podemos analizar a partir desde esta posición el movimiento que tiene el objeto cuando es influenciado únicamente por la atracción de la Tierra. Entonces vamos a analizar el movimiento que tiene el objeto durante aproximadamente el tiempo que sube y regresa a una altura igual con la que partió. O puede analizarse un poco más según vamos a ver. Ok, y entonces utilizaremos, en este caso ya se puede utilizar esta posición primera como la posición inicial del objeto. Para ello podemos utilizar un sistema de referencia que por ejemplo puede ser el cruce de estas dos líneas, o si queremos todavía facilitarlo más podríamos ir al centro de la mancha que representa al objeto, digamos aquí, y ahí poner un sistema coordenado. O sea, nuestro sistema de referencia va a ser el centro de la mancha y en ese punto vamos a colocar el sistema coordenado. También se puede seleccionar otro cruce cualquiera como nuestro sistema de referencia y ahí podríamos colocar también un sistema coordenado. O en realidad pues puede ser cualquier punto. De aquí en adelante ya no nos es útil el cuadriculado. Bueno, puede sernos útil si nosotros queremos utilizar cualquier cruce, insisto, como el sistema de referencia y ahí colocar el sistema coordenado, el origen del sistema coordenado. Bien, entonces seleccionemos, por ejemplo, como origen del sistema de referencia este punto de cruce. Insisto, puede ser cualquiera. Entonces, mi sistema coordenado, para utilizarlo, damos un clic aquí sobre esa herramienta y luego un clic acá cerca de donde vamos a acomodarlo y posteriormente damos un clic sobre el centro del origen y vamos a arrastrarlo hasta que coincida con el centro del objeto, con la posición inicial del objeto. Aquí el objeto es es un balín, pero aquí en esta parte, debido a que está en movimiento, aparece un poco barrido, entonces hay que buscar el centro de la mancha que lo representa. Entonces aquí tenemos el origen de nuestro sistema de referencia, lo vamos a hacer que coincida mejor con el centro de la posición inicial del objeto o con la posición inicial del objeto. Muy bien, entonces ya estamos listos para capturar la posición del objeto. Han cambiado este indicador cuando lo pusimos nosotros en metros, ya, bueno, cuando calibramos nosotros da este dato ya en metros.
Y además, cuando establecimos el sistema coordenado, podemos ver que en este cuadrante los dos numeritos estos son positivos. Si nos vamos hacia acá, y es negativo. Si vamos a este tercer cuadrante, ambos son negativos. Y acá, x es positivo y y negativo. Y por otro lado, aquí en la tabla han aparecido etiquetas que nos dan o que nos muestran el tiempo, la posición en x, la posición en y, así como las componentes de la velocidad en x y de la velocidad en y. Entonces el programa está esperando que nosotros introduzcamos aquí estos datos, y en este caso, como estamos utilizando un video, es a través de lo que se conoce como análisis de video, o de esta técnica que se llama análisis de video. Muy bien, entonces ya estamos listos para poner los puntos. Esta herramienta que está aquí es útil para cuando hay más de dos objetos y queremos analizarlos. Primero seguimos el movimiento de uno y ya que terminamos y regresamos el video, seguimos el movimiento del otro. Para poder seguirlo y poder obtener datos, damos un clic aquí y luego comenzamos a tomar datos del segundo objeto. Estas herramientas que están aquí, bueno, esta funciona en conjunto con esta, sirve para cambiar el análisis, bueno, para cambiar el objeto que estamos analizando. Esta sirve para ocultar el sistema coordenado y esta para ocultar la línea de calibración. Casi no no es útil o no tiene mucho sentido eso de ocultarlas, es mejor que aparezcan ahí. Bien, entonces ya estamos listos para tomar datos, pero queremos ahora ver lo del tiempo. Esta herramienta es útil para ello. Damos un clic sobre ella y observen que aparece aquí dos tiempos, tiempo de película, tiempo de gráfica. El tiempo de película pues es este que nos está mostrando aquí. Aquí antes de cambiar nosotros estos datos, vamos a seleccionar este cuadrito que está aquí abajo. Bien, este tiempo de película no hay que moverlo, hay que dejarlo tal como aparece. El tiempo de gráfica es el tiempo de análisis del video, por así decirlo. Entonces, si yo voy a analizar el movimiento, por ejemplo, a partir de este cuadro, de esta posición del objeto, a esa posición inicial le voy a asignar un tiempo 0. Para hacerlo, entonces, aquí vamos a escribir el valor 0. Aunque ya esté ahí 0, hay que escribirlo. Escribimos 0 y luego, muy importante, en el teclado hay que presionar la tecla Enter. Damos Enter, desaparece ese cuadro y casi estamos listos para comenzar. Un último detalle es que vamos a dar un clic acá en una región alejada tanto del eje como de la línea verde. Damos un clic derecho y vamos a opciones de video. Y aquí es importante revisar tres cuadritos de estos. Uno de ellos es este, restaurar película. Si le damos clic y no cambia nada, se lo quitamos. Este que dice reemplazar tasa A, y observen que nos aparece 31.38 cuadros por segundo. Sin embargo, nuestro video fue grabado a 30 cuadros por segundo. Esto es frames per second o cuadros por segundo. Entonces ahí lo cambiamos a 30. Y el último que hay que ver es este que dice avance el movimiento tantos fotogramas después de añadir un nuevo punto. En realidad pues es añadir un nuevo punto o tomar un dato. Entonces en nuestro caso no son tantos puntos o no tenemos tantos datos, y entonces vamos a decir que avance el movimiento un solo fotograma. Aquí si tuviéramos los puntos muy seguidos, entonces podemos seleccionar o poner un 2, 3, 4, 5 y así no disponer de una gran cantidad de datos, porque eso puede llevarnos mucho tiempo. Bien, entonces esto depende de cada video. Bien, le decimos aceptar y estamos listos para tomar datos. Bueno, aquí es importante o muchos platican acerca o preguntan acerca de que si yo doy un clic, por ejemplo aquí, ya no se movió el sistema.
Bueno, antes de que yo haya insertado el cuadro para analizar el video, puede ser que esto se mueva, puede ser que yo dé un clic aquí y se mueva el sistema coordenado. En este caso el sistema coordenado ya ha quedado fijo porque utilicé otra herramienta, pues, además de la del sistema coordenado. Entonces, si se les mueve, pues hay que ponerlo otra vez ahí en el origen. Ya no es necesario volver a modificarlo del tiempo, ya nos va a quedar fijo ahí el sistema coordenado. Insisto, eso es en caso de que se mueva, en este caso ya no fue necesario. Muy bien, entonces para capturar los datos vamos a ir a esta herramienta que se llama añadir punto. Y bueno, damos un clic sobre esa herramienta y cuando nos movemos al área de video, vemos que ha cambiado nuestro indicador del mouse, ahora es una cruz y entonces el centro de la cruz la vamos a poner sobre el objeto o sobre la imagen del objeto. En este caso hemos tratado de que la primera posición sea 0, o sea, vamos a ir al cruce de los ejes, porque los ejes los tratamos de poner sobre el centro del objeto. Entonces, ya estamos, damos un clic izquierdo y soltamos pues un simple clic izquierdo y eso pone un punto aquí y observen que da valores a cada tiempo y a la posición. Lo que hemos hecho es capturado la posición del objeto. Observen que lo que se captura en realidad es la posición del mouse, pero si el mouse está sobre el objeto, pues entonces estamos indicándole al programa que estamos indicándonos a nosotros mismos más bien que esa es la posición del objeto. Entonces ahí lo seguimos, vamos al centro del objeto, ahí está, vamos otra vez al centro del objeto, aquí es importante, bueno, no importa que nos tardemos, hay que ir al centro del objeto y dar un clic. Si por algún motivo, por ejemplo, yo al estar tratando de buscar el centro del objeto, le diera un clic pero el ratón se deslizara y entonces le diera un clic, digamos, por ejemplo aquí. Entonces, bueno, de antemano me doy cuenta que esa no es la posición del objeto. Para ello puedo regresar un cuadro. Recuerden, la herramienta regresar un cuadro es esta. Y entonces pues veo que la posición del objeto no coincide con el punto que yo puse. Entonces es importante en este momento corregir el error. El error puede corregirse, bueno, dándole aquí en editar un deshacer último movimiento, o también se puede utilizar esta herramienta, la primera, que dice seleccionar punto. Entonces damos un clic y damos un clic sobre el punto y al hacerlo aparece un pequeño círculo alrededor de él y luego damos un clic sobre el punto y mantenemos presionado y arrastramos ese punto hasta el centro del objeto. De ese modo se corrige entonces nuestro dato de posición del objeto. Lo soltamos ahí y ya vamos a añadir punto y entonces pues vamos a tener que avanzar el siguiente cuadro y ya seguimos poniendo los puntos que corresponden a la posición del objeto y tratamos de no equivocarnos. Aquí lo voy a hacer más o menos rápido para que no nos quede el video tan grande, pero recuerden, ustedes deben hacerlo con mucho cuidado si queremos obtener buenos datos. Aquí están. Aquí donde la mancha aparece más alargada hay que tratar de poner el mouse en el centro de la mancha. Está. Bueno, ahí tenemos ya suficientes datos. Si queremos podemos tomar este último también.
Bueno, acá aparece otro, pero ya lo vamos a dejar ahí para saber qué objeto estábamos siguiendo, por lo menos ver aquí esta figura. Ok, entonces ya hemos capturado los datos que corresponden a la posición del objeto. Insisto, esto lo hemos hecho nosotros utilizando el mouse. Una vez que hacemos esto, lo que conviene es cerrar el video. Bueno, le llamamos a eso a disminuir el tamaño del video. Observen que acá quedó una gráfica, ahorita vamos con ella. Y este video, así como quedó, se dice que queda abierto para poder editarlo. Entonces, así debemos de conservarlo. Cuando es editable nos queda esta barra aquí. Y bueno, en este momento entonces podríamos nosotros cambiar el origen del sistema coordenado. Con eso cambiarían los datos acá en la tabla. Pero bueno, de momento no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer pequeño. Como queda aquí susceptible de que si yo tengo mi mouse aquí y por ejemplo de pronto le doy un clic accidentalmente, bueno, traten de no dar esos clics accidentalmente acá porque puede haber confusión. Pero bueno, cuando damos un clic aquí, esos datos pueden ser borrados. Para ello nos vamos otra vez a la herramienta esta primera. Vamos a uno de los valores o uno de los puntos. Lo seleccionamos, damos clic derecho y eliminar. O lo seleccionamos y en nuestro teclado ponemos suprimir o borrar. Y también es posible hacerlo así. Si no, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Y así quitamos nosotros los valores de acá y se quitan los puntos de allá. No es posible quitar valores o quitar datos de aquí de la tabla, a menos que bueno, hayamos copiado esa tabla o que esa tabla sea una copia. Bueno, entonces es mejor borrarlos así. Ok.